Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy recibimos a Alfonso Álvarez Villamarín, CEO de Cellnex España. Con él hablamos sobre el estado del sector teleco europeo, el papel que juegan las infraestructuras en su evolución y los retos y oportunidades que se presentan a medio plazo. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y tenemos ya con nosotros a Alfonso Álvarez Villamarín, profesional con una larga trayectoria en Cellnex, ahora CEO de Cellnex España. ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias por estar este rato en Telco Talent. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad. Un placer. A ti, Alfonso, tenemos muchas ganas de que nos compartas tus impresiones sobre el estado del sector teleco, pero antes me gustaría que empezásemos explorando un poco tu propia historia. Has estado, como mencionamos, muy vinculado a Cellnex durante gran parte de tu carrera, además en un momento clave para la evolución un poco de la compañía y del sector. Cuéntanos cómo ha sido ese recorrido profesional y desde tu experiencia, ¿cómo dirías que ha cambiado el sector teleco a lo largo de estos años? El riesgo de esta pregunta es que mi respuesta puede ser de 20 o 25 minutos porque es un tema que me apasiona. Antes de nada, yo soy, bueno, has dicho mi nombre, Alfonso Álvarez, soy un ingeniero de teleco, yo soy gallego, estudié en la Escuela de Vigo y la verdad es que decir mucha experiencia en Cellnex es decir mucho porque la marca Cellnex como tal tiene una antigüedad de 10 años, pero Ujú. digamos que he estado en la compañía con los diferentes nombres que he ido teniendo en fases anteriores en las que he ido cambiando un poco el accionariado, etcétera, ¿no? Y digamos que es una compañía que los oyentes de vuestro podcast pueden conocer por múltiples servicios y que a lo mejor no son tan conscientes. A lo mejor más recientemente en la época Celnex, pues quien esté pendiente del IBEX 35, de las cotizaciones, de lo que sale en bolsa, del momento del hype de las Tower Co's hace unos años, etcétera, puede tener un poco más presente. Pero nosotros, para que todo el mundo tenga una idea clara, somos la compañía que opera Torre España en Madrid, Collserola en Barcelona, Domayo en la zona de Vigo, Ares en Coruña, Pedroso, Gamoniteiro en Asturias. Somos los que iniciaron el negocio del towering para los servicios de broadcast, de radio televisión en España, pública, autonómica, etcétera, que seguimos operando, evidentemente, la TDT. En su momento analógico, hoy en día digital, desde el 2010, también radios, etcétera, y que conforme hemos ido desarrollando esa red de infraestructuras, nos hemos ido haciendo fuertes en España y posteriormente en otros países, estamos en 10 países, básicamente como eje de crecimiento las infraestructuras para operadores móviles, ¿eh? Es decir, pues toda la densificación de las redes móviles, más cobertura, más capilaridad que han ido trayendo las sucesivas bandas, el 3G, el 4G, el 5G, pues requieren de una gestión profesional de infraestructuras. Esto en el pasado estaba dentro del departamento técnico y de patrimonio de los operadores y ya hace tiempo que es una tendencia en todo el mundo que la infraestructura, sobre todo la parte pasiva, torres, casetas, aire acondicionado, gestión de la energía, etcétera, esté en manos de compañías especializadas que las comercializan para todos los competidores. Poniendo el caso de España, no solamente para Telefónica, sino también para Vodafone o para Orange o para Digi. El sector ha evolucionado de una manera relativamente parecida en todo lo que es el escenario mundial, quizás con diferencias en Asia, en Estados Unidos, Europa. En lo que más nos toca en Europa, pues si miramos un poco hace 10, 15 años, ha habido todo un fenómeno de convergencia de los operadores. Ya no hay operadores fijos, operadores móviles. Hoy en día son operadores de, digamos, multipropósito. Tienen tecnología fija, fibra óptica en la mayor parte de los casos, hasta el hogar, con un gran despliegue en España. Eh, Tecnologías móviles y contenidos audiovisuales, fútbol, hoy en día incluso acuerdos con las plataformas de contenidos de streaming, ¿no? Digamos que el operador de telecomunicaciones intenta entrar en la vida de sus potenciales clientes o ya clientes y ofrecer más servicios, no solamente los puramente de telecomunicaciones, sino también seguros, banca, financiación, una serie de cosas, ¿no? Todo ello para las compañías proveedoras de los operadores como nosotros de infraestructura, pues ha conllevado una serie de cambios en la manera de trabajar, ¿no? Pues
lo que te comentaba antes, la gestión de infraestructuras en sí misma, es decir, mm, como un gestor independiente para todos los operadores, comercializado de manera, digamos, de manera industrial, la gestión con los que te alquilan los terrenos o azoteas para las antenas, con los equipamientos y su mantenimiento de acceso a los emplazamientos, que permita a los operadores entrar e instalar equipos nuevos cuando lo necesitan, toda la gestión de aire acondicionado, de climatización, una serie de cosas, ¿no? mm, Digamos que en su transformación hacia compañías de servicios que intentan ir arañando un euro más a sus clientes, es cierto que los operadores de telecomunicación en Europa han estado siempre forzados a una competencia basada en bajo precio más que en mm, calidad. Esto es uno de los temas que ya hablaremos durante el podcast seguro, que creo que deberíamos ir cambiando como tendencia. Bueno, pues hemos ido viviendo esa transformación de nuestros clientes de la mejor manera que hemos podido, intentando ajustarnos a lo que creíamos que podíamos darles de una manera más profesional y más económica y buscando que nuestros clientes tengan el mejor resultado financiero posible, porque al final nuestros clientes con una salud financiera buena son los que invierten, los que mejoran la cobertura, los que cubren interiores, hoteles, pabellones de deportes, estadios, y de esa manera también nuestro negocio va creciendo, ¿no? claro. Eso es un poco lo que señalas la evolución hasta ahora. Si seguimos mirando hacia el futuro y centrándonos concretamente en el ecosistema europeo, vemos grandes oportunidades, pero como siempre acompañadas de grandes retos o desafíos, pues regulatorios, de inversión o incluso de consolidación de tendencias. Desde tu visión, Alfonso, ¿cuáles crees que son estos principales retos y también las oportunidades que definirán el mercado telco europeo en los próximos años? Pues mira, un hecho que ha ocurrido durante este año 25 y que si nos lo hubieran dicho a muchos hace 10 años nos hubiera costado creerlo, que han sido los acuerdos entre competidores para compartir las redes de fibra óptica Mm, entre Telefónica y Vodafone, entre Vodafone y Orange y entre Telefónica y Orange también, marca un poco cuál es la tendencia del futuro, ¿no? Como decía antes, los operadores, y yo creo que esto es una tendencia que irá cambiando poco a poco a escala europea, porque si miramos a escala global, los principales actores de las telecomunicaciones en todo el planeta son compañías que operan en Asia, en Estados Unidos, con unas dimensiones muy grandes. mm, Quizás en Europa podríamos mencionar a Deutsche Telekom, que también tiene presencia en Estados Unidos, ¿no? Evidentemente tenemos nuestros propios gigantes, tenemos a Telefónica, tenemos a Vodafone, tenemos a Orange, pero siempre ha habido una visión de las autoridades regulatorias en Europa de que los operadores compitiesen en precio finalista, precio al usuario final. mm, Y eso es una muy mala combinación con las necesidades de inversión, porque cada vez las generaciones de móvil o las inversiones en fibra o en contenidos audiovisuales requieren de mayores inversiones y en ciclos más cortos. Por tanto, no han llegado los operadores a amortizar el 4G y tienen que estar ya presentándose a subastas de espectro para el 5G, que evidentemente los estados recaudan vía tasas y hay que desplegar la red nueva, etcétera, y sin escenarios de monetización muy evidente, ¿no? Por ejemplo, el 5G que está desplegado ahora mismo, todos conocemos un poco cuál es la base del nuevo sistema, de la nueva generación. Es intentar buscar una red capaz no solo de dar una obvia alta velocidad por usuario en su comunicación con la red, teléfono, iPad, tableta, lo que sea, sino que además posibilite que haya aplicaciones que se basen en una red con muy bajita demanda, mm, perdona, demanda, con muy poquita latencia, perdona, mm, para generar, bueno, pues, cosas como el coche conectado, cosas como infraestructura en general de red conectada al usuario final, y esto no está todavía ocurriendo, ¿no? Entonces, los operadores tardan bastante en monetizar sus inversiones y necesitan un apoyo financiero que va a venir probablemente por la vía de los acuerdos entre ellos para compartir infraestructura y competir en tarifas y servicios, pero no tanto en tener o no tener la red. mm. Y por otro lado, en crecer en volumen, en fusiones. Ya. Hemos visto recientemente como, por ejemplo, en Telefónica en su accionariado ha entrado una compañía saudí. Nuestras compañías son muy apetecibles porque en bolsa son bastante asequibles,
porque no tienen un futuro financiero demasiado prometedor. Esto yo creo que la Unión Europea lo tiene claro. Y si queremos, en el nuevo escenario en el que nos movemos de independencia estratégica, concepto de compañías europeas con nuestros valores, etcétera, es importante que tengamos compañías de telecomunicación que hoy en día están en la base de todos los negocios. Hoy en día cualquier negocio depende de acceso a Internet, conectividad ubicua, rapidez en la conexión, etcétera, teletrabajo, mil cosas. Necesitamos que esas compañías tengan salud financiera y probablemente va a venir por la vía de la concentración, las fusiones. Yo creo que esto ocurrirá, está ocurriendo ya. En España hemos vivido una, la fusión de MásMóvil y Orange, bastante grande. Mm, Se habla de posibles intereses de Telefónica en comprar Vodafone España o otras oportunidades fuera de España. Las fusiones, ya no solamente en clave española, también en otros países, van a ir ocurriendo. Recientemente se ha cerrado una en el Reino Unido entre dos clientes nuestros, Vodafone y Hutchison. Y esa fusión, por ejemplo, las condiciones que les han puesto la Autoridad de Competencia británica, más que por precio finalista al usuario, han ido en la línea de tiene usted que invertir más. mm, Para que le autoricemos la fusión de dos competidores, tiene usted que comprometerse a que mejorará la calidad de red e invertirá. Es decir, una visión de infraestructura, no de servicio. Por ahí irá el futuro. Si no es así, Europa perderá el partido con China, con Estados Unidos, y no debería ser el caso. ¿Eh? Yo creo que tenemos que, todos los que estamos en el sector, proveedores, clientes, investigadores, universidades, tenemos que ir por la vía de que los operadores europeos jueguen en la primera división de las compañías mundiales de telecomunicación y para ello necesitan salud financiera. mm. Y si nos centramos un poco en la parte de infraestructuras dentro del sector teleco, ¿qué papel está jugando o quizá debería jugar el sector dedicado a las infraestructuras en todo el ecosistema teleco europeo? Bueno, ejemplos como lo que ha pasado con nosotros y otras compañías en el mundo de lo que llamamos el towering, ¿no? Las Mm, torres para móviles, torres o mástiles en azoteas en ámbito urbano, que ya no solamente se queda ahí, estamos ya desplegando infraestructura urbana en áreas densas, que ya no va a un mástil con un cierto impacto visual en un tejado, estamos ya desplegando small cells, antenitas pequeñas, en áreas de concentración de personas en una plaza, de una zona de vinos, o una salida del metro, o en el acceso a un estadio, por ejemplo. La infraestructura va cambiando como concepto, también porque van cambiando las tecnologías y las bandas de frecuencia son más altas y por tanto las antenas más pequeñas. Bien. La infraestructura separada del negocio es una tendencia que ya no tiene vuelta atrás. ¿Eh? Lo mm, comentaba también antes con el ejemplo de la fibra óptica. Los operadores intentarán llegar a acuerdos para compartir la infraestructura, tanto la fija como la móvil, sacar esos activos al mercado y que haya inversores, ya sea como nosotros, de corte industrial, gente que quiere operar las redes, como fondos, que lo que quieren es invertir, tener rentabilidad y dejar la gestión a lo mejor a los operadores. Las infraestructuras son clave porque estamos en el 5G, vendrá el 6G, en un cierto periodo de tiempo habrá que renovar de nuevo las redes de fibra, quizás no el cable físico, pero sí que los equipos que iluminan esos cables para hacer posibles nuevas generaciones de fibra con mayor velocidad. La inversión es continua y sin infraestructura fiable y correcta es imposible ofrecer al cliente final un servicio de calidad. mm, La parte buena es que en el pasado estas inversiones en infraestructura se hacían solamente los operadores y tenían, por tanto, una tensión importante de tesorería y de rentabilidad. Y hoy en día hay actores, como te decía, industriales, financieros, etcétera, que ayudan a coinvertir. Pero tiene que ser siempre de una manera razonable. Es decir, vemos zonas del país hoy en día donde hay desplegadas tres y cuatro infraestructuras de fibra óptica en paralelo. Esto en el futuro no debería ocurrir. mm, Debería haber una gestión mucho más racionalizada, ¿no? Ahí yo creo que España es un país en el que, por ejemplo, en el towering de móviles tenemos una situación un poquito, digamos, anómala, y es que tenemos hasta cuatro operadores de torres. Digamos que Celnex fue el primero, el más antiguo, pero hoy en día tenemos otros tres actores con un cierto peso, además de una serie de actores regionales que están más presentes en el mundo broadcast que en el mundo towering de mm, móviles. Bueno, habrá concentración en general. Si hablábamos antes de concentración de operadores, con el tiempo habrá también concentración de tower cost, probablemente como lo está viendo una fibra óptica. Esto es un negocio en el que tiene que haber un cierto volumen y tiene que haber una cierta relación de uno a uno entre
uno a dos a uno máximo, entre proveedor de infraestructura por un lado y operador por otro. Mm. Y cambiamos momentáneamente un poco de enfoque. El Teco Talent nos gusta siempre dedicar un espacio para hablar de cultura y personas. Lo que decimos siempre son las que hacen que la tecnología y que los proyectos avancen. En empresas tecnológicas, Alfonso, y además internacionales, como es el caso de muchísimas en el ecosistema telco, ¿qué tipo de liderazgo consideras que es necesario para gestionar correctamente las particularidades que pueda tener esta industria? Mira, yo tengo una cierta experiencia, por lo que me ha tocado vivir en Celnex, de salir a los países en los que íbamos aterrizando, Italia, Reino Unido, Francia, etcétera. Yo, en primer lugar, daría un mensaje muy positivo y es que en nuestro sector de las telecomunicaciones, pero no solamente, también en el sector financiero, en el sector legal, todo lo que tiene que ver con la gestión de una compañía de infraestructuras, los profesionales españoles tenemos un nivel muy bueno de experiencia, etcétera, que directamente marca la diferencia, ¿eh? Yo he Mm, vivido con personal de otras compañías en otros países y tengo esa sensación basada en pruebas, ¿eh? Aunque esto es un mensaje positivo, pues oye, no debemos dormirnos, porque, como te decía antes, la pelea en la que estamos ya no es siquiera de escala española, ya. ni siquiera de escala europea, es de escala mundial. Mm, ¿Eh? Y están pasando cosas muy rápido que afectan a nuestras redes de telecomunicación, nuestros servicios, de una manera muy impactante. Hay fenómenos como la inteligencia artificial, ¿vale? Que podríamos discutir sobre ella durante horas, pero que está aquí ya y va a usarse mejor o peor, espero que mejor, pero que va a afectar a la manera de trabajar de muchas compañías, aumentando su eficiencia, espero, mm, pero a su vez creando nuevas oportunidades. Un ejemplo de influencia es si hay muchísima gente accediendo a la inteligencia artificial en sus móviles en cualquier país europeo medio, va a haber un aumento del tráfico de red entre terminales y data centers, la nube, etcétera, donde mm, están los asistentes, bestial. Esto tenemos que pilotarlo. Y también desde España podemos pilotarlo. No deberíamos ser un actor pasivo que se limita a gestionar tecnología que se fabrica en otros países. Ya evidentemente entiendo que no vamos a ser Taiwán mañana, ¿vale? No vamos a fabricar chips masivamente y ser el número uno mundial de aquí a mañana. Pero tenemos compañías muy creativas, muy buenas profesionales que en sus ámbitos marcan la diferencia. Debemos seguir apoyando la innovación desde las startups de las universidades, en el mundo privado. Debemos tener un rol propio. Y a los profesionales de telecomunicaciones, por mi experiencia, ¿qué les diría? Bueno, pues que yo el primero, cuando estudiamos, cuando nos vamos a una carrera técnica como telecomunicaciones, bueno, nos suele gustar la electrónica, nos suele gustar la programación, nos suele gustar las cosas muy techis. mm, Esto es necesario, ¿eh? Cuando se dice que hay una falta de talento en el mundo, no sé, de la programación, por ejemplo, o de la generación de aplicaciones, o las redes en general, pues probablemente es cierto, hacen falta más profesionales, pero no debemos descuidar la formación financiera, porque hoy en día cualquier profesional, en la mayoría de los casos, gestiona una serie de proyectos en los que no solamente va a tener que llegar al éxito en la parte técnica, aquello que le piden que fabrique, monte, integre, lo que sea, desarrolle, por supuesto tiene que llegar a hacerlo en tiempo y forma, mm. pero tiene a su vez que hacerlo de una manera económica, con unos recursos limitados, ya sea en número de personas, personal a cargo o contratos con proveedores, material, lo que sea. La parte financiera, entender lo que para tu compañía es importante desde el punto de vista de ingresos, márgenes, inversiones, es un consejo que daría sobre todo a la gente más joven que estudia teleco, informática, industriales. Hoy en día un ingeniero tiene que saber de finanzas porque Mm. aporta a su compañía y a su producto un valor diferencial. Sabrá qué decisiones tomar a la hora de liderar que evitan problemas posteriores, ¿no? Esa es mi reflexión, un poco también basada en la experiencia, ¿eh? Y esto en cuanto a formación, un poco conocimientos, hablamos lo de siempre, ¿no? Es un entorno muy dinámico, muy globalizado, cada vez más. No sé si hay alguna cualidad o alguna soft skill quizá que sea especialmente pertinente para el talento que trabaja en el sector telecomunicaciones o en el sector tecnológico en general. Bueno, digamos que
es un sector muy dinámico, en el sentido de que puedes tener un grupo de proveedores, empresas colaboradoras en un área muy concreta, pues a lo mejor de mayoría nacional, Ujú, y porque tu cliente te permite entrar en un área nueva donde la mayoría del producto está fuera de España o fuera de Europa, pasas a tener rápidamente una interacción con proveedores extranjeros, ¿no? Yo creo que hay una serie de cualidades. En general, los que estudiamos ingeniería o formaciones similares solemos llevarlo de serie, ¿no? Que es ujú, capacidad de adaptación. La tecnología evoluciona más rápido que nunca. Te ujú, quedas enseguida obsoleto. Por tanto, esa preocupación del profesional por estar al día, por leer, por enterarse de qué es lo que viene, debe estar ahí, porque es la manera de adelantarte, por una parte, a lo que tu cliente va a necesitar, pero ujú, por otro lado, a lo que tu compañía va a tener que adoptar. Y muchas veces tienes que vencer, es normal en toda compañía, resistencias financieras, económicas, convencer a los que invierten, accionistas, etcétera. Tienes que estar siempre en permanente adaptación. Esto sería un primer consejo que para mí me parece vital, ¿no? Después, considerar que yo creo que en la mayoría de sectores que me vengan a la cabeza ahora mismo, pero quizás en la obra civil todavía sea un poquito más local, pero ya no estamos en un mercado ni siquiera español, ¿eh? Nos movemos en un mercado mundial donde para lo bueno y para lo malo, compitiendo contigo, pero a su vez oportunidades para ti fuera, tienes que moverte en un contexto internacional. Y para eso es importante estar al día de todo lo que ocurre además en un sinfín de áreas que no es la tuya propia de expertise, ¿eh? Lo ujú, estamos viendo, por ejemplo, en estos últimos meses, bajo mi punto de vista, tristemente, con qué pasa con el mercado de la defensa, ¿no? Si va a haber un alza en ese mercado, si Europa va a querer tener una autonomía estratégica, va a querer producir, o sea, armamento, tecnología, cosas en las que no soy un experto, por supuesto, de fabricación europea. Este tipo de cosas ocurren muy rápidamente hoy en día, muy rápidamente. Y es fundamental que los profesionales de cada sector sepan entender un poco el contexto, ¿no? Es decir, cosas que el gobierno de mi país sí tiene en sus planes, cosas que probablemente esto vaya a la Unión Europea o vaya incluso más allá. ¿Qué implicaciones puede tener el que yo decida para mi compañía o para mi cliente proponer una tecnología que sea de nacionalidad X o nacionalidad Y? O si es preferible que lo hagamos en un escenario de proveedores europeos. Bueno, digamos que todo ese tipo de cosas, la persona que toma decisiones hoy en día, un líder de equipo, tiene que estar continuamente cuestionándose a sí mismo, ¿eh? Tiene que ujú, estar hablando con los expertos, documentándose, entendiendo desde el impacto en la bolsa de un posible cambio en un cliente o en ti mismo, hasta cuál puede ser un escenario de aliados tecnológicos multipaís que te haga más fuerte, ¿no? Asociaciones de pequeñas compañías, clústeres. Todo esto cobra más importancia que nunca. Es muy difícil hoy en día competir, sobre todo en lo que yo más sé, telecomunicaciones, competir si tienes una escala pequeña y te limitas a no salirte del guión de lo que ha sido tu negocio de los últimos 5 años. Normalmente con esa visión, en los siguientes 5, alguien aparece que lo hace mejor y más barato, ¿vale? Es fundamental tener valor, creación de valor, no tener simplemente unos clientes que tienen contigo una relación, digamos, comercial basada en un producto o un servicio que tú prestas. Tienes que estar permanentemente buscando cómo enriquecerlo, cómo dar mayor valor a tu cliente, porque es la manera de que tú no pierdas tu posición con ese cliente, que puedas llegar a más clientes y a su vez que tu compañía esté en permanente cuestionamiento interno de cómo ser más competitivo, qué tecnologías nuevas se pueden adoptar, cuáles no son para ti. ¿Eh? Es posible que la IA pueda no ser un factor decisivo para algunas empresas, algunas ujú, industrias, y sí lo sea para otras. Pero lo importante es que las que toman la decisión de que no es para ellas lo hagan de manera informada, entiendan de en qué consiste la IA, qué valor puede tener, qué costes puede tener y si va a cambiar o no su forma de operar, ¿no? Este tipo de análisis tiene que estar en los equipos, en los líderes sobre todo, en los jefes. Tienen que estimular que sus equipos
piensen un poquito con la perspectiva amplia, ¿no? Y no se limiten a repetir lo que ha funcionado toda la vida, porque hoy en día eso dura muy poco. Ujú. Pues Alfonso, nos vamos acercando ya al final del capítulo. Hemos hablado de muchos temas a tener en cuenta de cara a futuro en el sector teleco, pero para cerrar y un poco a modo de broche final, te vamos a pedir que nos dejes con la prioridad número uno a tener en cuenta, pues de cara, por ejemplo, al próximo año para el tejido del sector teleco. Bueno, yo creo que es una prioridad clara y doble. Una, búsqueda de rentabilidad. Es decir, las telecomunicaciones tienen que ser más rentables para sus inversores porque es la manera de que la calidad del servicio no se resienta y la Ujú, inversión no deje de llegar. Y yo creo que en este próximo año, por lo que estamos viviendo en todo el mundo, debería haber una reflexión seria, diría a escala europea, de cómo tener una mayor autonomía en nuestras decisiones, ¿eh? En cómo, porque digamos que en Europa nos preciamos de que hacemos las cosas conforme a una serie de valores, ujú, valores sociales, valores de bienestar. Para que esto no se resienta, debemos, no me refiero a aumentar la regulación, ¿eh? Me refiero a cómo, con una regulación razonable, que no difiera, retrase las inversiones o genere miedo en los posibles inversores, consigamos invertir con tecnología, medios profesionales, preferiblemente europeos. ujú, De manera que tengamos el lápiz, digamos, esté en nuestra mano para diseñar nuestro futuro. Es la manera de que no seamos unos meros compradores de tecnología digamos, otros marquen nuestro destino, ¿no? ujú, Europa, creo, es el continente que a día de hoy la historia ha conseguido unos niveles de bienestar más altos, o al menos eh, de equidad entre los ujú, ciudadanos. No perdamos esto y la tecnología va a ser fundamental. Intentemos acercarnos a ella de una manera razonable y no renunciando a quienes somos, pero también entendiendo que las compañías europeas parten en algunas áreas de actividad con un cierto hándicap frente a americanas y asiáticas. Todo este esquema complicado, los políticos tienen que dejarse aconsejar por los sectores más técnicos y entre todos tenemos que intentar llegar a los 2030 sin que la Unión Europea pierda posicionamiento estratégico. ujú. Yo creo que por ahí es donde tenemos que trabajar para que el próximo año veamos que todo esto que está saliendo en la prensa, etcétera, lo que te decía de la defensa, muchas cosas, vaya ocurriendo. Y de verdad que estoy convencido de que las telecomunicaciones pueden ser fundamentales para que el resto de sectores no se vean afectados negativamente. Genial, pues nos quedamos con eso y ahora sí, Alfonso Álvarez Villamarín, CEO de Celnex España, muchas gracias por este rato en Telco Talent. Un placer. Hasta la próxima. Y a todos vosotros y vosotras que nos escucháis en cada capítulo, muchas gracias por estar ahí. Os animamos a seguirnos en las redes sociales de Optare Solutions para estar al tanto de las noticias, por supuesto de la compañía, pero también de este podcast Telco Talent. Nos podéis encontrar en las direcciones de correo telcotalent@optaresolutions.com, también contactoinversión@optaresolutions.com para cualquier pregunta sobre inversión en Optare. Y de nuevo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.